Bienvenidas y bienvenidos a Corriente, Mercado Internacional por la Música, un encuentro realizado por Selvámonos y Reproductora. Hoy presentamos el panel La salud emocional en la música, una conversación con Arián Parás, fundadora de Olympia Coaching. En breve nos acompañarán Arián Parás, Giovanna Núñez, Rodolfo Cáceres y Pascuala Ilavaca. No olviden agendar sus actividades y conectarse a través de nuestra app. Buenas tardes, me presento, soy Ariana, soy Life and Career Coach y fundadora de Olympia Coaching. Llevo más de 15 años en la industria musical, trabajando en sellos y también como programadora artística en un club y varios festivales aquí en España. Y ahora ayudo a los artistas y profesionales del sector a tener más equilibrio, más confianza y bienestar para potenciar sus carreras y llegar a más éxito. Y hoy tenemos una charla muy especial sobre la salud emocional en la industria musical. Eso es un tema muy importante que se ha hablado mucho en los últimos años. Sabemos que trabajar en la industria musical puede ser muy complicado, seas un artista o un profesional, debido a una serie de factores que vamos a hablar luego. Y eso puede hacer que tu salud emocional o mental puede ser muy afectada. Entonces, afortunadamente, este tema se ha abierto mucho y se habla ahora de manera mucho más abierta, gracias a charlas como esta y gracias a unos artistas famosos que compartieron públicamente sus problemas con ansiedad o depresión. Y hoy vamos a compartir experiencias, consejos y posibles soluciones para ayudar a los profesionales de la música a mantener el equilibrio y la creatividad. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales para esta charla. Tenemos a Giovanna, Pascuala y Rodolfo. Y os voy a dejar que os presentáis cada uno. Me voy a presentar yo por ser mencionada primero, para hacer un orden. Mi nombre es Giovanna Núñez y soy cantautora bajo el nombre de Lala desde hace 10 años. Soy peruana y nada más podría decir respecto a este panel. Bienvenida. Gracias. Yo soy Pascuala Ilavaca, cantautora chilena. Estoy muy contenta de estar compartiendo hoy día con ustedes. A Lala también la admiro mucho, así que feliz de compartir escena y conversación. Y eso, soy cantautora desde hace 12 años. Tengo mi banda que se llama Pascuala Ilavaca y Fauna. Y hemos hecho muchas giras, 22 giras internacionales, viajado un montón. Con la banda hicimos una cooperativa de trabajo también en estas ganas de reivindicarnos como trabajadores de las artes. Y últimamente, desde mi feminismo y tratando de aportar en la equidad de género en Chile, la industria musical chilena, estoy muy metida en el gremialismo, creamos organizaciones de mujeres y disidencias y estamos tratando de que la industria musical sea más inclusiva, más equitativa, más justa y también vivir nuestras carreras más desde el bienestar. Gracias. Hola, ¿qué tal? Un placer estar conversando de esto. Creo que es súper importante además poder hacerlo y hacerlo con las personas que estamos aquí. Yo soy Rodolfo Cáceres de Perú, músico de formación. Fui, digamos, músico activo mucho tiempo y después monté una agencia de management, booking y eventualmente de producción también, que se llama Capitán Cine. Hemos estado trabajando con Canaco y el Tigre, actualmente con Temple Sour, hemos trabajado con Lorena Blume, con Alejandro Maglaura, con muchos artistas de la escena independiente de aquí. Y también tenemos un festival que se llama El Rock No Muerto y un encuentro de profesionales que se llama Lima Pro, y siempre muy al pendiente de la parte emocional por la misma conexión musical artística hacia la industria. Gracias, Rodolfo. Entonces, sabemos que trabajar en la industria musical conlleva varias dificultades como la precariedad, la competitividad, la inestabilidad económica y las varias presiones que se puede enfrentar un artista, como los altibajos de una carrera, las giras que pueden ser muy intensivas,
las redes sociales. Y eso hace que una gran parte de la gente de la industria sufre de estrés, de depresión, de ansiedad. Y de hecho, últimamente, en los últimos años, se hicieron varios estudios que demostraron que sí, que una gran mayoría de la gente del sector padece de esos síntomas. Entonces, os quería preguntar a todos, ¿qué espacio o importancia le dais al tema de la salud emocional en vuestras carreras? Bueno, yo siento que para mí mi salud emocional depende de la música, ¿no? De mi relación personal, íntima con la música, de componer, de crear y de poder compartir esa música con un público. Pero los parámetros que pone la industria sí me estresan, ¿no? O sea, esa regla del juego de tener que tener una vida, una imagen tan alimentada todo el tiempo en redes sociales, no es algo que yo sienta inherente a mi trabajo musical. Y eso, o sea, me parece que en la industria musical hay muchas cosas que son como parámetros obligados y que van en contra de la salud mental del artista porque le demandan mucho tiempo y le demandan una enajenación de sí mismo para crear una imagen y eso tanto para mí no es intrínseco a la creación musical, ¿no? Pero para mí la música es salud mental, hacer música y compartirlo, ¿no? Bueno, me pasa un poco parecido con Lala, que sin duda cuando me mantengo creando, bailando, en comunicación con lo que me gusta hacer, sí como que me hace muy feliz. De hecho, en estos días de encierro, siempre después de que bailo, me quedo tocando el piano, me voy a grabar, como que revivo, ¿no? Me veo como una florcita que se levantó un poquito, ¿no? Porque cuando me quedo en el trabajo de oficina y de pantalla, me voy ahí chupando. Pero también me pasó en mi carrera, como viéndolo más, no en lo inmediato que estamos, que ese primer impulso fue mucha energía y lo di todo, ¿no? Como si fuera la madre de mi música, que lo soy, lo di todo por levantar un equipo, por tener esta banda y hacernos girar y mucha autoproducción. Entonces viví 10 años frenéticos de giras todo el tiempo no horario, o sea, salir a las 3 de la mañana, tomar un avión para allá y andar así moviéndose. Y eso tuvo un costo que lo fui viendo el año pasado, porque en el fondo hubieron muchas cosas que te van pasando en la vida, ¿no? La muerte de un familiar o personalmente, no sé, un embarazo, un aborto, cosas durante gira que te van marcando y no las puedes ir digiriendo porque tienes contratos, tienes que estar enfrente del público todo el tiempo. Entonces, el año pasado me vino toda una cosa de darme ese espacio y de vivir muchos de esos duelos o cosas que había dejado como en el camino, en la ruta. Y me metí en un círculo de mujeres y fue muy bueno tener esa experiencia, porque ya el año pasado también estuve haciendo un montón de conciertos, pero volvía, también además en las giras me vinculaba, como la industria musical también es más masculina, me vinculaba con muchos hombres, entonces de vuelta a casa en Valparaíso, volver al círculo de mujeres, tener instancias así solo de mujeres, más ritualísticas, conectarme más con esos ciclos de otra colectiva, muy diferente, abrirse. Me hizo como muy bien estar en estas catarsis femeninas colectivas, fue muy sanadora, así como dando también como alguna forma de consejo, encontrar un espacio en el que seas otra persona y que puedas meterte en un grupo en una forma muy horizontal, que es distinto cómo te relacionas con tu equipo o cómo te ve la gente cuando ya tienes una carrera. Me sirvió mucho, como que me fui alivianando así, me gustó mucho esa experiencia. ¿Y tú, Rodolfo? De hecho, yo tomo un poco lo que dice Pascuala. Yo creo que uno se pierde a veces en esta ruta, un poco por el lado músico y el lado también industria. El lado industria, evidentemente, un poco más, porque tendemos a pragmatizar el arte, ¿no? Tendemos a ver más el insumo, o sea, el arte como insumo y no el arte como arte, o el arte como expresión a veces. Y eso, digamos que a mí me ha pasado constantemente, por lo mismo que, bueno, y también mencionaste responsabilidad, me parece súper importante porque yo siempre sentí, ya en un momento de industria, que la responsabilidad era
el empuje de vida, ¿no? Que sentía que la responsabilidad frente a la vida de los artistas con los que trabajo, con poder darles también como lo mejor de mí, que medio camaleónico también, insertarme en sus vidas y pensar mi vida como la suya. Y eso evidentemente es súper bueno porque creo que genera una conexión muy cercana al artista, pero también tiendo a perderme a veces en eso. Y con esos vaivenes en esta circunstancia compleja que nos encontramos todos, me ha provisto tal vez revalorar el arte eh, como arte, como consumir música como música. A ver, es difícil entenderlo a veces para la gente que no trabaja en música, pero yo no consumía la música que yo consumía la música que mis artistas hacían o en mi entorno. Me di cuenta que no escuchaba música que a mí me gustara hace mucho tiempo. Entonces he encontrado que de pronto salirse de uno mismo constantemente, a propósito, tal vez leyendo un libro, yéndose a correr, haciendo yoga, o solo escuchando un disco que te trae algún recuerdo o algún momento de tu vida, puede ser una buena forma de regresarte, ¿no? Creo que es importante que entendamos que si nos metimos a trabajar en música, si somos artistas o managers o lo que seamos dentro de esta estructura, es porque, esperaría que es porque amamos el arte y amamos la música, no porque amamos el resultado o el fin que podría ser tergiversado hacia que el fin puede ser el dinero o el éxito o la fama o los likes o lo que sea. Creo que es como un buen método para mí ha sido recordar que si hago esto y no hago otra cosa, o sea, si me meto en esta estructura compleja donde evidentemente no vamos a ganar igual de dinero que tal vez un abogado, es porque amamos lo que hacemos y decidimos complicarnos un poquito porque al final nos suma más. Creo que eso siempre es como mi mecanismo. Y antes hemos hablado de esto de la presión que tiene un artista de estar presente en las redes, de crear esta imagen, de nutrir sus canales sin parar y también de enfrentarse a veces pues a cierto tipo de violencia de la parte de comentarios y cosas así. Pascuala, ¿tú cómo haces para hacer frente a este dilema de tener que estar en las redes y de exponerte y de a veces pues lidiar con cosas que no son muy agradables? Claro, siento que igual las redes, me he dado cuenta esto en los viajes, impactan en las sociedades de distintas maneras. Y en las sociedades que son de origen más represivo, impactan aún más, ¿no? Porque las redes también se transforman en una forma de control social. Y ahora en la pandemia aún más, porque además están todos adentro de tu casa. Tú estás hablando algo y te dicen como, oye, que tienes hartas botellas de vino en la cocina, es como en el fondo, ahí hay como alguien que quiere un poco siempre controlar, sobre todo un artista. Yo siento que los artistas representamos la libertad en la sociedad. Nos sentimos tan orgullosos de no tener un jefe y de no tener un uniforme y como esta cosa que representa a un artista en la sociedad de libertad. De alguna manera inconsciente la gente igual quiere estarte como acotando ese campo y sobre todo también una cosa de género, porque la mujer artista también representa doblemente la libertad, porque tú te desapegas a lo mejor de este rol de género cultural como tener hijos o quedarte en casa o hacer algo en beneficio de otros y lo haces y tienes tu carrera y lo haces en beneficio de ti misma y te muestras. Como que son tantas cosas que se suman que te vuelves un ser muy cuestionable o muy criticable o que fácilmente hace espejo con otras personas o saca chispa tu comentario. Entonces, a mí que soy una persona inquieta, habladora, política, me ha pasado mucho eso. Y es difícil no ponerse tan sumisa y querer agradar y irte con la ola que te proponen las redes sociales y con todos sus parámetros, que eso a mí me desquicia bastante en el fondo. Por ejemplo, ahora si yo quisiera subir una foto circular, no puedo, ¿no? Si ya hablé ahora más de un minuto, esto sería un Instagram Live TV y no un posteo. Entonces, también desde la creatividad nos vamos formateando y a veces no nos damos cuenta. O tenemos estas cosas como los premios de los animales amaestrados, ¿no? Pensando que el artista es el animal. Por ejemplo, si pongo una selfie muy íntima o un video en que yo esté bailando en pijama en mi casa, voy a tener un montón de likes. Ahora si pongo un comentario de algo más
de contenido, con una foto en blanco y negro, resulta que voy a tener 10 veces menos likes. Entonces, esa relación de ser amaestrado por un público que te critica o te premia, es bien compleja, te hace ser bastante como un pececito, una pecera o algo así. Entonces, hay que tomar conciencia y volver a sí mismo, qué es lo que yo quiero comunicar, darle una vuelta. No perderse en esa ola que es bastante fuerte, ¿no? Arrasa, además las tendencias. Cuando, por ejemplo, yo decidí ser cantautora, que no es una música de tendencias. En Chile la radio se toca otra música. Entonces, creo que por ahí tengo siempre que estarme recordando como, a ver, qué es lo que tú querías decir, la forma que tú querías decir y darme a mí misma esa posibilidad de ser libre. Mm. Y también eso depende mucho del contexto. Por ejemplo, en Chile ahora estamos en un estallido social y político muy fuerte, una crisis muy grande que partió hace mucho tiempo, ¿no? Este descontento, pero se materializó evidentemente desde octubre del año pasado. Entonces ahí se inventan también, que es otra cosa como más grotesca, como una industria aparte del bullying, ¿no? Porque están estos bots, que son estos robots, en Chile hay un montón de bots que son fachos, robots de derechas, que en el fondo si tú pones hashtag Asamblea Constituyente, lo que yo estaba hablando acerca de que tenemos que construir una nueva constitución en Chile, que no sea la constitución de Pinochet, si yo pongo hashtag Asamblea Constituyente, ya me gané 30 robots que me van a estar poniendo cada vez que ponga un posteo mediocre o comunista o canta en Venezuela o cosas así. Entonces, se va volviendo súper difícil entrar a tus redes, respirar profundo y ya vas a ver que vas a recibir, por una parte, un montón de adulaciones y por otra parte, un montón de comentarios dominantes, ¿no? Sobre tu aspecto, que te afeites, que no te afeites. Entonces, es muy complejo, a mí me huevea mucho ese tema y, y siento que esta nueva forma de la música que ahora estamos viviendo, como de ser más audiovisual y más tecnológica y orientarse más hacia lo digital, como artistas nos tiene que motivar justamente a que las redes sociales no sean la única forma de expresión que tengamos. Tenemos que fortalecer nuestros canales para poder crear, salirnos un poco de esa prisión. Por ejemplo, que nuestros canales de YouTube, que nuestras páginas web, sí sean lugares de expresión personal, donde tú puedas poner tus fotos circulares o puedas hablar una hora de un contenido que sí te llene, no sé, como en el fondo creo que a mí me ha motivado mucho esta modernización digital de la música, porque creo que me va a poder dar más libertad. Ujú. Y gracias Pascuala. Y este año obviamente es un año aún más complicado para todos. Llegó una pandemia, es imposible ahora mismo llevar a cabo conciertos o eventos y hay todo un ecosistema que se ha visto afectado de manera muy dramática. Entonces quería preguntar a Giovanna o Rodolfo, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia en vuestra carrera o vuestro business? ¿Y qué ha sido lo más difícil de manejar a nivel emocional o creativo? Bueno, para mí, yo vivía de dar conciertos y tocar, ¿no? Y aparte, o sea, en el aspecto económico, una pequeña parte eran mis regalías, pero la parte fuerte eran los conciertos, ¿no? Mm. Y la rutina del concierto para mí también era una salida. Yo tengo 2 hijos y yo cuido a mis hijos, entonces el hecho de salir de casa, ir a un backstage, quedarme sola, pensando, prepararme, conectarme conmigo misma, salir al público, era como una transformación, ¿no? Que para mí era sanadora, una lavada interna, así, ¿no? Y de pronto me quedé sin eso, además de que me quedé sin trabajo, ¿no? Mm. Pero tuve que reducir un montón de costos de casa para sobrevivir, ¿no? Y
y creo que me pasé los primeros 50 días sola con mis 2 hijos sin poder trabajar un segundo, ¿no? Escuchando a todo el mundo decir, ay, pero tengo más tiempo, no sé qué hacer con mi tiempo. Y yo no tengo tiempo ni para bañarme con la puerta cerrada, gracias. Y mucha gente como muy escribiéndome, oye, ¿quieres hacer un concierto de eso? Y yo no pudiendo entrar en ese ritmo porque realmente, o sea, estaba lavando platos, cocinando, lavando ropa, secando, atendiendo a una niña, atendiendo a un niño. Entonces, a los 50 días de la pandemia ya tuve que pedir a los padres que se los lleven unos días a la semana, ¿no? Y empecé a retomar un poco mi trabajo del lado más, como pensando en alimentar esta otra parte que es virtual, ¿no? Como para poder sobrevivir a partir de este tema de regalías. Pero sí me afectó muchísimo tanto económicamente como emocionalmente, dejar de tocar. Y eso yo creo que no es, o sea, ahorita en Perú se han activado un montón de actividades económicas, pero la cultura está como absolutamente olvidada. Las reglas que se ponen para hacer un concierto son unas reglas de bioseguridad que casi ningún artista puede pagar. Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, o sea, si haces un concierto en un techo, donde hay un barrio, donde otra gente pueda verlo, o sea, activar a los artistas, así como los municipios antes nos contrataban para tocar en un parque, pensar en otras arquitecturas que permitan igual a los músicos dar conciertos y la gente recibir música en vivo, ¿no? Pienso que hay un tema no solo sanitario, sino un tema de flojera y de falta de organización y de menosprecio de lo que son las artes, ¿no? Tanto para el público como para los artistas, ¿no? Se ha pensado mucho como vamos a dar un dinero a la gente que necesita y se ha pensado en los artistas también, pero ¿qué cantidad de artistas acceden a eso? Y qué, o sea, es como ínfimo, ¿no? Pienso que ese cortar los canales del artista para vincularse con el público es como una desidia también, ¿no? Porque o sea, los mineros sí pueden ir a la mina, ¿no? Los empresarios de a veces sectores sí pueden trabajar, pero los músicos y los actores no, es una... Ya. Sí, y lo que has dicho es verdad. Mucha gente a la hora que han tenido que estar en casa para trabajar, los músicos a lo mejor no tenéis el estudio, no podéis ir a hacer conciertos. Eso Yo ha no cambiado. tenía ni un micrófono, Ya. ni un micrófono, güey. Y entonces eso ha provocado muchos cambios en la hora de trabajar. Em, Te quería preguntar a ti, Rodolfo, ¿cómo has vivido tú el confinamiento? ¿Has estado más productivo o has usado tu tiempo de otra manera? ¿Cómo ha sido para ti? Eh, Creo que ha sido retador, como no sé si se entiende en todos lados, pero que me ha retado a mí mismo en varios aspectos, pero también me ha permitido como encontrarme tal vez con el lado músico, que por el mismo hecho del trabajo, pues no me permitía el tiempo poder hacerlo, y creo que también mi cabeza no me permitía poder hacerlo. Eh, entonces me he puesto muy plan creativo para votar, que creo que es muy distinto a como Pascuala o Yoba lo viven. Yo no tenía una responsabilidad de crear para generar una estructura casi empresarial. Yo estaba haciéndolo por pura expresión, que creo que es lo más lindo y que está bueno también. Y eso ha sido una parte. Otra parte ha sido también, del reto, ha sido entender por el lado no personal, sino macro, un poco lo que hablaba Yobay, y lo pesado que es entender qué es desestructurados y qué desarticulados estamos como industria, como sector, o sea, como que de pronto también el rol del Estado en algún momento pudo ser esperanzador, porque hemos estado tratando de asociarnos, y de pronto entender que no, que así estaba haciendo exactamente lo poco fértil que había estado haciendo siempre. Eso ha sido como un poco complejo de asimilar, porque hubo en mí al menos un poco de esperanza al comienzo, de como, ok, tal vez esta es una oportunidad para que sí esto tenga un poco más de forma más rápido. Creo que está tomando forma, pero está mucho más lento de lo que yo anticipé. Y por el lado personal, empresarial, digamos, ha sido súper duro entender que tenía que
hacer que mi empresa se vuelva mucho más chiquita de lo que era antes, ¿no? O sea, mi empresa no tenía mucho tiempo, pero nos había estado yendo bien en los últimos años y habíamos estado creciendo con hasta como 8 personas dentro de la estructura. Hemos tenido que reducir a menos de la mitad, un poquito menos de la mitad. Que eso es pesado porque también la ruta, creo que de música, uno siempre entiende como la parte económica es como medio voluble, y de pronto me enfrentaba estaba frente a una circunstancia donde iba a tener más dinero de lo que iba a tener en otro momento de mi vida, y de pronto también esa misma ilusión como que fue medio arrebatada de mi cabeza, y poder hacer la paz con, ok, listo, o sea, la austeridad sigue siendo parte de lo que me define de alguna manera, y entender cómo eso también no es una carencia, sino lo adopto. Me he puesto a cosechar, he hecho un huertito en mi casa, como que he hecho como otro plan, pues, como para entender tal vez la autosuficiencia, el no depender de un sistema económico, no depender del capitalismo, en fin, como muchas cosas. Me ha retado a mí mismo, creo que crecer un poco como persona. En definitiva, la parte emocional ha sido pesada porque no lo comento mucho, pero yo personalmente he estado lidiando con depresión toda mi vida, entonces también ha sido enfrentarme a momentos muy oscuros de que no vivía hace como 10 años, es porque, digamos, la misma estabilidad de mi entorno o mi vida me había provisto pues una luz siempre. Pero ahora ya de pronto era, uy, ok, eso está mucho más duro, mucho más pesado, me sentí como chico de nuevo, como un niño de nuevo, viviendo otras cosas, pero sí encontré tal vez en la música y en la creación esa salvación y esa sanación que también decía yoga, ¿no? Creo que es súper importante. Gracias por compartir esto. Arián, ¿sabes Sí, qué? ¿Te puedo hacer un comentario? ya, Que claro. yo siento que todos estamos trabajando más y ganando menos, como que acá se hizo exponencial el capitalismo y la exprimida de la persona, o sea, trabajamos todo el día, muchísimo más, y ahora hay como una voz en off que dice, pero ahora tu trabajo vale menos porque estás en pandemia, ahora trabaja gratis. Y eso a los artistas nos está cayendo así como un cachetadón. Un montón de gente ahora te llama a trabajar gratis. Sí. No sé, Y ahora ¿por qué? De pronto, tu trabajo no vale nada. sí, es un tema que se habla mucho ahora en la industria, de que, por ejemplo, ahora, claro, los primeros meses de la pandemia estaban todos los artistas haciendo eventos virtuales de forma gratis para recaudar fondos y todo esto, muy bonito. Ahora la industria está trabajando muy duro para ver cómo podemos empezar a monetizar estos eventos, cómo podemos acostumbrar a los fans de empezar a pagar. Ya sabemos que no va a ser lo mismo que un evento en vivo, de cara a cara, pero es una vía que tiene futuro. Todo el mundo lo dice, que los eventos virtuales, hay muchísimo potencial ahí, hay mucho potencial de crear nuevas formas de eventos, pero pagando. Y que ahí creo que ya hay futuro, y ahora estamos un poco en esta fase de transición muy incómoda, muy incómoda. Y quería añadir a lo que has dicho tú, Rodolfo, de antes, cuando compartiste esto de que habías tenido depresión y que ahora que habías sentido que salían cosas, y quería compartir contigo que a mí me está pasando lo mismo, y creo que estamos viviendo una época de gran revelación, tanto a nivel externo. Vemos ahora que los movimientos que han pasado este año, como el Black Lives Matter, que ha sido mucho más poderoso este año, ahora que ha empezado a hablar de manera muy seria la falta de diversidad en la industria musical, tanto en los carteles de festivales que en los puestos de ejecutivos. Todo esto ahora está saliendo a la luz, toda la sombra, las cosas que no funcionan, el sistema capitalista que no funciona, está saliendo a la luz. Y creo que está pasando a nivel colectivo y también a nivel individual. A mí me pasó esto, de hecho, empezó en enero, antes de la pandemia, por circunstancias varias.
empecé a ver lados de mí que nunca había visto, que de hecho no sabía ni siquiera que existían, que era un lado súper débil, súper inseguro, súper dependiente, cuando yo siempre me he considerado como una persona fuerte, con mucha confianza. Entonces fue como muy sorprendente para mí darme cuenta de que, hostia, tengo estos lados también. Y eso es súper sano, porque al dar espacio a estas cosas, estar más quietos y no tan obsesionados con la vida exterior, con el mundo exterior, esta pandemia también nos invita a esto, a tener más tiempo, a centrarnos, a dejar emerger estas cosas de la sombra para poder sanarlas y integrarlas. Y yo Sí, de creo que esto acuerdo. es... Sí, De acuerdo, de hecho yo creo que, o sea, lo que dices es súper importante porque estamos en un momento de despertar, como que es importante entender que es un momento para despertar, que no hay que totalmente. aprovechar la oportunidad. Así como, a ver, yo creo que también estamos despertando frente a una circunstancia, o sea, la conversación para mí, esta es súper importante, ¿por qué? Porque yo creo que la industria que tiene valores de industria y no valores humanos, eh, tal vez nos está comiendo, nos ha comido un poco esa parte del cerebro. Y hemos estado lidiando, creo que todos, en sus circunstancias, con nuestros roles, esas cosas, cosas pesadas de las redes sociales, de lo que piensas que debes postear, cómo debe ser el personaje, pero eso es porque siento yo que hay una cosa más grande, que es que la industria valora otras cosas. De pronto como la industria y el arte son como esos hermanos que se llevan mal, pero que tienen que vivir juntos. Entonces, es como que creo que estamos, o sea, ahí como que pensando en eso, como viviendo eso. Para el lado personal es chévere, porque dices, ok, he pasado cosas muy malas, como decías, Ariana. O sea, he pasado cosas muy feas que tal vez no he visto, pero me ayudan a entender la vida de otra manera. Eso creo que hay que trasladarlo también a nuestro trabajo, porque nuestro trabajo tiene que ser una extensión de nuestra vida. No puede ser como yo trabajo y sufro en el trabajo y vivo en mi casa y la paso bien o lo que sea. O sea, tiene que ser un todo completo, tiene que hacer sentido. No somos unos robots, somos unos Mm. seres que vivimos en simbiosis con nuestro entorno. Entonces también como que creo que hay que aprovechar este momento para agarrar eso y después ejecutarlo, ¿no? En nuestra vida y que no solo se quede como en los 3, 4 meses o los 2, 3 meses de comienzo de pandemia donde todo el mundo se mandaba mensajes bonitos, ¿no? Sí, y con esta idea del despertar, me gustaría también añadir que seguro que Pascuala, tú tienes muchas cosas que decir al respecto, que estamos en una sociedad, bueno, el capitalismo, lo que decías que es una industria, también en la música, que es una industria al final que se olvida del valor humano. Todo esto viene de una energía masculina que no tiene nada que ver con el género, sino que todos tenemos energía masculina, energía femenina, que valora esto, la productividad, el crecimiento, el estar ocupado, el hacer sin parar. Pero lo que está pasando, esto lo dice todo el mundo en el entorno espiritual, es que está volviendo a subir el femenino sagrado y la energía femenina, que es la que es creativa, intuitiva, colaborativa, receptiva, empática. Es este lado que tenemos todos, que nos permite sentir y fluir y sanar y permitir. Creo que esta energía ahora está volviendo a subir y es lo que yo creo que el futuro al final va a ser positivo, que estamos en un proceso de transición muy bestia, colectivo, individual, y que al subir esta energía, pues vamos a encontrar soluciones. ¿Tú qué opinas, Pascuala? Sí, yo siento que para que podamos vivir el feminismo y vivir esta como... Yo siento más como esta forma no binaria, liberarnos de esta visión binaria, porque lo binario, entendido como esta visión de que siempre hay dos contrarios, ¿no? Es una visión cultural que es la fórmula, siento yo, para, para generar estas divisiones que se han dado a nivel de género sexual, pero también a nivel cultural. A nivel de los países, por ejemplo, Chile y Perú siempre han tenido como un conflicto que es político, que es cultural, que es de clase y muchas cosas,
que se perpetúan a través del patriarcado, del capitalismo, de las cosas que nos enseñan a dividirnos y no, por ejemplo, a encontrarnos en nuestra cultura andina, que es compartida y que es una nación antigua y que nos hace compartir un montón de cosas bellas como el agradecimiento a la tierra, nuestros orígenes. Entonces, se pierden cosas muy importantes porque no las podemos comprender también desde un lugar de los estereotipos. Creo que hay que librarse mucho de los estereotipos. Siento, a mí como mujer me ha pasado mucho eso cuando me decidí a hacer música, porque las mujeres de la música que yo admiraba eran mujeres como Janis Joplin, Billie Holiday, no sé, Amy Winehouse, qué sé yo, mujeres que de alguna u otra manera representan esa femme fatale que es la mujer que se va al lado de la música, entonces en el fondo esa mujer más femme fatale, que le va bien en la música, pero a la vez se autodestruye, está muy lejos del bienestar. Entonces, es difícil como decidirse, ok, yo voy a ser esta mujer que me salgo del patrón, pero tampoco voy a ser aquella otra mujer que se autodestruye. Entonces, todo esto son estereotipos que nosotros vamos como asignando y de alguna manera nos van influenciando. Y a los hombres también, y a todos en el fondo. Entonces, para poder combatir esta idea, tenemos que ir aceptando todo lo de entre medio, como dejar de pensarnos, por ejemplo, los latinoamericanos como occidentales. Creo que ese ya, por ejemplo, es algo que nos hace también caer dentro de otro estereotipo acerca de nosotros mismos. Todo el tiempo estoy diciendo como, nosotros no somos cultura occidental, los latinoamericanos, ni oriental, ni somos blancos, ni negros, ni nada. Entonces, en el fondo, esta nueva libertad de sacarnos estos estereotipos culturales, de memoria colectiva, estas pugnas entre naciones dentro de Latinoamérica, todas estas cosas pueden hacer que ese en el fondo es el mundo feminista que nos imaginamos, que es el mundo no binario, el mundo más equilibrado, ¿no? Pero Pascuala, es un desafío. creo que no Sí. se refiere a la polaridad de los arquetipos femenino y masculino. Siento que se refiere, Arián, más a algo como energético que encontramos, por ejemplo, cuando hablan de la madre tierra y cómo imaginamos a la madre tierra como proveedora de... O sea, yo también tengo como un cuestionamiento personal sobre qué es lo femenino, porque tengo una hermana, prima, que es como mi hermana, que trabaja mucho con sanación energética, y ella siempre me habla de lo femenino y lo masculino, y yo como colgada que estoy, siempre digo que, pero ¿qué viene a ser lo femenino y lo masculino? Hay algo realmente femenino y algo masculino, pero entiendo que como en el lenguaje sobre lo energético y lo espiritual está esa lectura de ciertas cualidades y energías como en la naturaleza o en lo espiritual, que se asocian a algo que se dice femenino y otra cosa que se dice masculino, ¿no? O sea, creo que como tú también pienso que en este momento veo y vivo cómo las personas se construyen a sí mismas lejos de los estereotipos, y eso me da una libertad y una alegría alucinante. Por ejemplo, mi hija pequeña se identifica con miles de cosas que antes alguien le hubiera dicho, no, pero tú eres una niñita. Yo la dejo ser ella misma, única, ¿no? Quien ella quiera ser, ella o él en algún momento, lo que ella quiera, ¿no? Ahora. Pero pienso y no entiendo realmente cómo es esto de lo femenino y lo masculino en otro plano, que no es el de lo cultural, sino algo energético que Ariana seguramente va a saber explicarnos mejor, porque creo que se refiere a otra cosa. Sí, yo creo que las dos cosas, como decía, la energía femenina y masculina es como se ha llamado oficialmente, no tienen nada que ver con el género, son más como unos arquetipos. Pero también ahora, Pascuala, me has hecho pensar que también, claro, estamos dentro de este mundo de la dualidad, incluso con esto, con la energía masculina y femenina, y es verdad que lo vemos todo así, ¿no? Uno y otro, y que ahora con las nuevas generaciones
sé que es todo más, ven las cosas de otra forma, con esto del non-binary, son cosas nuevas. Para mí, yo soy de una generación más antigua, y son cosas que son nuevas y me encanta que existen otras formas de pensar. Claro, a lo que yo me refiero es que esta construcción de lo femenino y lo masculino que tenemos es cultural y viene de una memoria muy antigua. Entonces, que se ha ido construyendo a través de la historia. Entonces, nos hace pensar, a lo mejor, por ejemplo, que lo introspectivo es lo femenino y que lo hacia afuera es lo masculino, por ejemplo. Pero también eso se ha dado en una sociedad represiva y patriarcal donde la mujer tiende a desarrollarse hacia adentro y no hacia afuera. Entonces, en el fondo, yo tiendo a ver lo femenino como algo más completo en sí mismo también. Por ejemplo, creo que lo femenino sí es creación y también destrucción. Y sí es luz y también oscuridad. Y también es introspectivo y también es extrospectivo. Y todo eso lo puedo asumir dentro de lo femenino. No quiero decir que mi lado extrospectivo es mi lado masculino y mi lado introspectivo es mi lado femenino. No quiero decir eso, no. O que lo Quiero femenino está en justamente... ti nomás y no en hombres, ¿no? O que lo femenino solamente es para mujeres tampoco, ¿no? O sea, eso Claro, que a uno le puede llamar femenino, que puede ser ciertas cualidades que uno ya, pues ya culturalmente se le llama femenino, es algo que pertenece a todos, ¿no? Es patrimonio de todas, de todos, ¿no? O sea, siento que... Sí. claro. Entonces, en ese sentido, siento que tenemos que más descolonizarnos de esta idea binaria y permitirnos ser ese fluido como la música, que es una onda que entre una nota ta y otra pa, hay ta, ¿verdad? Así somos nosotros también. Entonces, estoy justamente en contra de seguir dividiendo el mundo en dos. Y Giovanna, comentaste antes que tú tenías unos familiares que hacen trabajos energéticos y todo esto. Mi prima. Tenía curiosidad de saber si tú usas ciertos tipos de técnicas o qué herramientas usas para mantenerte equilibrada y creativa en los momentos difíciles o en general. Bueno, yo ya he ido entendiéndome también como Rodolfo, he sido una persona propensa a deprimirme, ¿no? Pero creo que me ha ayudado a conocerme y entenderme y saber cuáles son mis tiempos y mis necesidades. Yo sé que necesito muchas cosas al día, necesito gastar mi energía necesito agitarme, ¿no? Hacer deporte, necesito tiempo sola, que es muy difícil cuando tienes 2 niños en casa, muchas veces no lo puedo hacer, pero apenas lo puedo hacer, lo hago, ¿no? Necesito componer, hacer música, necesito cantar, necesito bailar, y me ayudo, a veces trato de meditar, de respirar, me gusta usar esencias para relajarme, trato de darme cosas que sé que me gustan y me hacen bien, y eso de hecho mejora la situación cuando paso por alguna crisis o de ansiedad o de preocupación, ¿no? Es inevitable sentir la preocupación y la ansiedad a veces o el miedo, pero me ayuda a volver a, a un punto en el que yo me puedo ayudar a mí misma, ¿no? Uh-huh. Sí, Rodolfo, ¿tienes tú algunas técnicas? Todo lo que dices, Giovanna, es verdad. Hay tantas herramientas ahí. Yo creo que lo maravilloso es que cada uno puede elegir lo que le gusta y experimentar con varias técnicas. La respiración es tan efectiva. No se puede estar estresado y respirar a la misma vez. Solo sabiendo esto te das cuenta que en un segundo puedes volver a sentirte tranquilo y con más calma. La meditación yo creo que es algo imprescindible hoy en día, más que nada este año, con este año que estamos teniendo. Mover el cuerpo, ya lo habéis comentado, bailar, mover el cuerpo, estar en nuestro cuerpo, porque estamos siempre en nuestra mente, y ahora que estamos pues en casa, detrás de un ordenador, a lo mejor pues no es muy sano todo esto. Hay un músico que puede estar en el estudio todo el día, tiene que estar en su cuerpo y moverse. ¿Tú, Rodolfo, tienes otros truquitos que quieres compartir? Sí, de hecho, yo antes salía a caminar, eso es lo que hacía, trabajaba caminando, o sea, como que agarraba el celular y me iba a caminar y relajaba un rato y después agarraba el celular, como me agarraba esa energía, como
pero evidentemente pues ya es un poco más complejo ir a caminar, al menos para mi cabeza, que tiendo a cuidarme. Ir a caminar con tanta gente alrededor me genera a veces un poquito más de estrés. Lo que hago es, creo que un poco también bailar, a veces poner música como para moverse y moverme, como no bailar como una cuestión, sino más espasmódico, ¿no? Como solo moverse, que está bueno. Cocinar también, he reencontrado el cocinar. Siempre me gustó, pero de pronto me he aplicado un poco más a cosas así como un poco más hechas de cero. Eso, lo del huerto en casa me ayuda a pensar en otra cosa que no sea pensarme como un animal de trabajo, eh, sino como conectado con el todo, ¿no? Que creo que es súper importante, ¿no? Creo que esas cosas y de pronto a veces ver tonterías en YouTube, o sea, como ensayos, o sea, como con tonterías entre comillas, ¿no? Porque son como ensayos y como pensaderas de otras cosas, gente que analiza dibujos de Disney o cosas así, no sé, como tonteras que te educan o que te dan otras cosas también, o leer también. Esas son como mis técnicas, tal vez más pragmáticas. Muy bien. Y una última pregunta para todos, ya que vamos a cerrar poco esta conversación. ¿Qué soluciones o soporte os gustaría que existiera en Perú e en Chile para que el tema de la salud emocional se tome más en cuenta en la industria musical? Yo creo, perdón. Sí, a ver, como pensando un poco, no sé si soluciones, yo creo que, ya lo dije, pero me explayo un poco más, yo creo que hay que entender el cambio como que medio de uno, que ese cambio de uno haga el cambio de la estructura. Creo que hay que pensar que la música no tiene como fin la fama y el dinero, sino tiene como fin la música misma. Creo que eso, o sea, y no lo digo como hacia los artistas, porque creo que los artistas lo tienen súper claro. O a veces no tanto, pero es más fácil conectarse con eso. Lo digo más del lado de los que trabajamos en la otra parte. Como que o sea, no verlo tan frío. Creo que esa es una gran solución y algo que deberíamos empezar a trabajar todos, eh, más los que no hacemos música, Y, más lo que y, no tenemos el aplauso, ¿no? Como que no salirnos del ego, creo. y ¿cómo tú qué crees que pueden hacer los gestores, los profesionales de la música, como decías, que no son artistas, para poner Para más eso, énfasis yo sobre creo que sí? es un trabajo conceptual, dejar de pensar la música como insumo, o sea, hay que pensarlo un poco porque a veces hay que ser pragmático para contratos o cosas así como un poco más frías, pero constantemente hacer el ejercicio de no pensar la música como insumo y el artista, yo entiendo que a veces tendemos a dejarlo de lado, relegado, ¿no? Como que se le piensa como el proveedor del insumo, pero no más allá. No se piensa la parte emocional tanto, constantemente, del artista y lo que involucra, lo que hablábamos de las redes sociales, el trabajo que involucra esto, como que de pronto de nuestro lado siempre estar conscientes que tenemos un ser humano que generalmente está más conectado con la parte emocional, porque justo, como decía la escuela, el artista tiene es como que se le permite ser libre, y a veces a un amigo escuché que decía que el artista es feliz como para contagiar esa felicidad, es como que es justo este ser más sensible, entonces como que de pronto no tomamos en cuenta como un ser más sensible, tal vez lo tomamos en cuenta como si fuera tan frío como tal vez nosotros lo somos a veces. Entonces es como que sí, tenemos un ejercicio constante de entender al artista como ese ser emocional especial, nos va a ayudar a ser más sanos, a no proveerle un ecosistema tan cutthroat al artista, ¿no? Pascuala, Giovanna, ¿algo que os Sí, gustaría que existiera en la industria para proteger a la gente a nivel de sí, yo salud? creo que esto es un tema que es general relativo a la crisis de la salud, porque la salud, por lo menos en Chile, la salud pública, la salud no es un derecho, ¿no? Entonces, la salud es muy dispar según las capacidades económicas.
y la salud está vista desde la enfermedad, no desde el bienestar. Nosotros nos preocupamos de nuestra salud cuando estamos enfermos o de nuestro bienestar cuando ya tenemos una crisis de pánico. En el fondo, como que hay este cuidado del bienestar no está cuidado desde las políticas de salud pública, ¿no? Entonces ahí se hace muy difícil socialmente que la gente tenga acceso a ser atendido y a preocuparse de su bienestar de una forma profesional y de una forma de acceso para todas y todos. Entonces, en ese sentido, yo siento que la industria debería organizarse para exigir a los estados que cambie la perspectiva acerca de la salud mental. Por lo menos en Chile, la salud mental está garantizada solo para las personas que tienen, por ejemplo, problemas psiquiátricos severos, y hay muy pocos cupos, incluso esas personas tienen que competir por la asistencia. Entonces, yo creo que es muy importante cambiar la forma de entender la salud mental, porque, por ejemplo, si nos pusiéramos a contar cuántas personas tienen depresión o se medican para ansiedad o trastornos psicológicos, sería un gran porcentaje de la población. Pero como solo se está contando los trastornos psiquiátricos severos o los casos más extremos de necesidad de ayuda mental, es un porcentaje menor. Entonces, así el gobierno invisibiliza las acciones que tiene que tomar en términos de salud mental. En Chile, cuando una problemática o un grupo minoritario alcanza el 6%, ahí pasa a ser como una responsabilidad del Estado empezar a atender las necesidades de esas personas. Por ejemplo, esto pasa en Chile cuando los migrantes superaron el 6%, recién fue un problema de Estado, los migrantes, y el Estado tuvo que empezar como a generar ciertas soluciones acerca del tema de la migración. Y pasa lo mismo con salud mental. Por ejemplo, como los trastornos psiquiátricos severos no superan el 6% de la población, no hay programas de salud mental que realmente el Estado esté pulsando eso. Entonces, creo que por ahí, por esa parte política, la industria debiera también hacerse cargo de que la salud mental es un tema que afecta a la música. Eso. Y Giovanna, ¿a ti algo que te gustaría un cambio que te gustaría ver en la industria para prestar más atención a este tema? No sé si la industria musical se quiere hacer cargo de eso, ¿no? Por ese perfil que dice Rodolfo, que es más general, ¿no? De ver a la música como un producto y al artista como una vaca lechera. Pero en este contexto yo pienso mucho en las políticas de Estado, ¿no? Como tienen el deber de protegernos, ¿no? Por algo nos hemos vinculado en esta porquería. Y sí pienso que deberían buscarse siempre las maneras de, o sea, realmente, ¿no? Que preocuparse de buscar la manera en que todo sea lo más sano posible para todos, ¿no? Por ejemplo, a mí no me convence mucho orientarlo todo a lo virtual ya tan decididamente, y a las 3 semanas de pandemia hablaban de la nueva normalidad, como si, o sea, como si no existiera la posibilidad de reclamar el derecho a vivir la vida que tú quieres vivir, sino ya agacha la cabeza y acostúmbrate a la nueva normalidad. O sea, ¿quién se inventó la nueva normalidad como un título ante el cual debemos simplemente olvidarnos de lo que nos hace vivir como seres humanos, ¿no? O sea, bueno, ya la nueva normalidad no vas a abrazar a nadie, entonces, claro, hay medidas sanitarias y es lógico, pero pienso que hay que buscar siempre como la manera de ganarle espacio. O sea, por ejemplo, eso, ¿no? Como los conciertos públicos a mucha distancia en lugares en los que cada quien está en su casa, ¿no? En vez de pensar, bueno, ahora solo vas a tocar por streaming y sin músicos, ¿no? O sea, no pensando en mí, también pensando en la gente, que las personas, o sea, a veces pasa gente por la calle tocando, pidiendo dinero, pero es una alegría, vienen a tocar marineras y a tocar es una alegría, es para todos, todo el barrio se alegra, ¿no? Y bueno, eso es todo. Vale. Nos quedan 2 minutitos. Si queréis compartir cada uno una última reflexión o un punto clave de esta conversación para que el público se acuerde de este punto clave, ¿cuál sería para vosotros? Es que se ha ido Pascuala, pero Rodolfo, Ya. Giovanna, Sí, lleva tú, dale. Que para mí que
no es que se cuiden mucho a sí mismos, ¿no? Que se quieran, que se traten con amor, que a veces es difícil tratarnos a nosotros mismos con amor, pero lo digo porque estoy en ello, de aprender a mirarme con amor y paciencia y comprender que cuando tengo un dolor o tengo un proceso, tratar de tratarme como pienso yo en mis hijos, ¿no? O sea, no le diría a mi hija, oye, estúpida, ¿por qué te sientes mal? Entonces, no decírmelo a mí misma, ¿no? Y acompañarme en estos dolores propios de la vida, ¿no? Mm, qué bonito. De hecho, en coaching es una pregunta que se hace a menudo a un cliente. Cuando un cliente está siendo duro consigo mismo, le pregunto, ¿qué le dirías a tu mejor amigo si estuviera en esta situación? Eso que decías, ¿no? Que muchas veces nos tratamos mucho peor que trataríamos a cualquier persona que amamos. Entonces, acordarnos de esto. ¿Cómo me puedo tratar de la forma igual de bien que a un amigo? Sí, eso está buenazo, porque de hecho me hace acordar algo que vi en el Instagram de Gala, de Gaby, que decía algo como que lo que sientes es válido, ¿no? Si te sientes mal, o sea, es válido, tus emociones valen, o sea, no importa, como que no sea tan aprensivo. Es súper bueno como para poder también darse un poco un break, ¿no? No tener que sentir que tal vez lo que sientes es como estás exagerando lo que sientes o lo que sea, ¿no? Como que permitirse eso es súper bueno. Es en el plano personal y yo sí hago ahínco en la parte como ya más de industria, creo que hay que arreglar la casa. El Estado es súper importante, en definitiva. El Estado al final somos todos igual. Pero creo que la casa, y eso para mí es la gente de nuestro ecosistema, ¿no? Y tampoco es un ecosistema tan grande. Entonces, es como, creo que se va a dar mediante estos diálogos, el diálogo en general, percibir que tus colegas de trabajo también pueden ser tus amigos, también son tus amigos y entablar relaciones de amistad, de amor, como también decían, es como, creo que por ahí va mi reflexión. Me gustaría tener como mejores palabras, pero creo que por ahí va. Gracias. Pascuala, una última palabra, tenemos un minuto más, si quieres compartir una palabra clave para el público que nos mira, algo que es lo más importante para ti de esta charla. Creo que la participación, siento que a veces cuando no nos sentimos escuchados o que no tenemos acceso a difundir nuestro trabajo, nos vamos ofuscando mucho, nos volvemos personas como muy negativas, ofuscadas. Entonces, si eres cantautora, música, participar de estas instancias es muy importante, ir haciendo redes, cada uno encontrando su nicho. De pronto alguien que hace música experimental y que no siente que tiene espacio, en instancias así se puede conectar con una red y sentirse mucho más querido y acogido y eso creo que es muy importante, como hacer ese esfuerzo de integrarse en tu nicho, de encontrar tu gente, es muy importante en el mundo de la música. Eso. Uh-huh. Y para mí, mi último consejo para la gente que nos mira, que se puede encontrar en una situación de sentirse un poco mal por lo que está pasando y todo, sería de compartir, simplemente de compartir cómo sentís con amigos, con familiares, con gente de confianza y de pedir ayuda. Que hay ayuda, existe la ayuda y de no quedarse solo con estos temas. Entonces, estamos llegando al final ya de esta conversación. Espero que esta charla os haya resultado útil y inspiradora. Muchas gracias a Rodolfo, Giovanna y Pascuala por compartir sus experiencias y sus consejos. Y muchas gracias a los organizadores. Y un abrazo a todos. Cuidaros. Bye. Gracias. Adiós. Abrazos. Abrazos. Que estén bien.